Buenas tardes a los amigos y seguidores del canal. Vamos a desarrollar otro video relacionado con el diseño de anclajes al hormigón. Ya hicimos 3 previos. Esta sería la continuación de los anteriores. Lo definimos como parte 4. Lo que veremos es según el enfoque del código ASI 318 en su versión actual, /2019. Analizamos ya previamente diferentes formas de falla, evaluamos las posibles fallas que presentan los anclajes preinstalados o postinstalados por tracción en el hormigón. Este es un caso típico de ensayo con el cono de ruptura a unos 35 grados, donde si H E sub F es la profundidad que está embebido el perno de anclaje o el anclaje, aproximadamente esta superficie idealizada se prolonga 1,5 veces HF a ambos lados, o sea que tiene un círculo de 3 HF. Estos son ensayos que se desarrollan de anclajes a tracción con diferentes tipologías de falla, en algunos casos con anclajes cercanos y por lo tanto hay interacción del efecto de unos sobre otros. En los videos parte 1, 2 y 3 hicimos una intro y vimos los diferentes tipos de falla de anclajes cargados en tracción, ¿sí? O sea, el sector superior. A continuación vamos a ver cómo se analizan los anclajes ante la potencial falla acortante, es decir, cuando existe un esfuerzo de corte que se transmite entre la placa y al hormigón. Antes haremos una intro muy breve, antes de meternos directamente en los diferentes tipos de falla, que son 3 básicamente. Entonces comenzaremos a tratar los tipos de falla a corte en anclajes, según el código ASI 318. Básicamente se presentan 3 tipos de falla a corte. Sobre el final del video vamos a ver también la posible interacción entre corte y flexión y la ecuación de diseño a plantear en ese caso, recordando el caso de un colapso de una estructura reciente. Entonces tenemos a izquierda falla a corte del perno, que básicamente se produce un descascaramiento del hormigón sobre la zona superior en la cual el perno apoya sobre el mismo, por efecto del corte aplicado sobre el mismo que se transfiere de la placa al hormigón, y termina cortando la sección del perno. Luego tenemos falla al arrancamiento del hormigón por corte, que sería el caso de la derecha, y esto se da solo cuando estamos cercanos a un borde. Y en el tercer lugar tenemos falla al desprendimiento del hormigón por corte, que sería el caso del centro, cuando está alejado de un borde y la falla del hormigón se produce en la zona donde el corte está actuando de izquierda a derecha, desde el lado que viene el corte, ¿sí? Generando ese cono de ruptura a 35 grados, se llama por cabeceo en algunas bibliografías. Bueno, continuamos ahora. Repasando, estos son los 3 tipos de falla que básicamente vamos a analizar para anclajes individuales. Después habrá que ver la interacción cuando están cercanos unos a otros. Pero primero vamos a definir distancias mínimas entre anclajes para considerar el llamado efecto de grupo. En el capítulo 17 del código ASI 318 nos indica una tabla donde figura espaciamiento crítico, modo de falla que estamos estudiando y separación crítica entre anclajes, ¿sí? Por ejemplo, para arrancamiento del concreto en tracción, los anclajes deben estar separados más, como mínimo, 3 veces H sub F, que es la profundidad de empotramiento en el hormigón. Para resistencia de adherencia en tracción, 2 veces C sub NA, que está definido cuando lo vimos en los videos anteriores, esa variable, y para arrancamiento del concreto en corte,
3 veces C sub A1, que lo vamos a ver en el presente video. Entonces, serían definiciones para evaluar el posible efecto entre anclajes o por cercanías a bordes. Vamos a presentar otra definición antes de meternos en el tema de diseño al corte. Definimos los valores límites que podemos tomar de resistencia del hormigón. ¿Esto en base a qué, digamos? En base a los resultados de ensayos disponibles a la fecha. Entonces, hay pocos ensayos con hormigones de resistencia superiores a 70 megapascales para anclajes preinstalados y 55 megapascales para anclajes postinstalados. Entonces, este sería el límite, ¿sí?, a utilizar en las expresiones de F'C. En cuanto a las distancias al borde y espaciamientos y espesores para tratar de evitar que la falla dominante sea la falla de hendimiento, como vemos en el dibujo, en el artículo 17.9 se indican estas condiciones. Tenemos la tabla 17.9.2, requisitos para espaciamiento mínimo de distancias al borde, espaciamiento mínimo de anclajes, mínima distancia a borde, para evitar este tipo de fallas por hendimiento, y la tabla 17.9.2b, la anterior era la A, distancia mínima al borde en ausencia de información específica de ensayos del producto, según solicita el código ASI 355.2 o .4. Entonces tenemos tipo de anclaje post-instalado, son para anclajes post-instalados esta tabla, y define diferentes condiciones con diferentes distancias mínimas al borde. Y a su vez, en la tabla 17.9.5 se definen distancias críticas al borde para anclajes postinstalados, en función del tipo de anclaje posinstalado. Con distancias C sub AC, que son las distancias mínimas que deberían respetarse a los bordes. Todas en función del parámetro H sub EF que ya vimos, que es la profundidad de empotramiento. Entonces, en el comentario se indica que la distancia C sub AC crítica se requiere para el diseño de anclajes postinstalados usados en hormigón no fisurado, donde no hay disponible refuerzos suplementarios para restringir fisuras por hendimiento. El refuerzo suplementario es una muy buena decisión colocar en la zona de los anclajes. Entonces, para poder permitir este tipo de anclajes, cuando no se dispone de información específica del producto, se dan valores conservadores de C sub AC. Si utilizamos un anclaje con una determinada marca, podremos consultar lo que indica el proveedor de la misma. Entonces comenzamos con los distintos tipos de falla por corte. Tenemos, en principio, 17.7.1, resistencia al cortante del perno de anclaje sometido a cortante. La falla que vemos a la derecha, ¿sí? La resistencia está controlada por el corte del mismo perno, definida esa resistencia como B sub SA. Entonces, este tipo de falla viene precedida por un descascaramiento del hormigón hacia el lado que el perno está solicitado, ¿sí?, en la zona superior. Y luego se produce el corte del perno. Entonces, para utilizar la resistencia de diseño al corte se toma como referencia un esfuerzo último de falla y no el esfuerzo de fluencia en función de la experiencia y los resultados que tenemos. Acá se ven ensayos donde han fallado justamente el perno,
y la situación post-fallo. Eso en la zona superior derecha. En la zona inferior derecha se ve otro tipo de falla cuando el perno está cercano a un borde, en ensayos, y luego a la izquierda vemos una falla de un grupo de pernos solicitados por corte, cómo se produciría el desprendimiento de ese volumen de hormigón. Entonces, con respecto a esta primera falla, tenemos una distinción en las expresiones. Para pernos con cabeza preinstalados, BSA es A sub B, A sub S, EB, que sería el área transversal efectiva de un anclaje individual a cortante, por F sub U de A, que sería el valor asociado que no debe tomarse mayor que 1,9 de la tensión de fluencia o 860 megapascales. Para anclajes preinstalados de tornillo con cabeza o con gancho, y para anclajes postinstalados donde las camisas no se extienden a través del plano de corte, la expresión que nos define la resistencia de BSA es 0,6 por ASE, sería el área efectiva, por F sub U AT, con las mismas consideraciones que vimos anteriormente. En anclajes postinstalados que tengan una reducción del área de la sección en cualquier punto de la longitud del mismo, el área de la sección transversal efectiva del anclaje la debería suministrar el fabricante. En caso de barras roscadas y tornillos con cabeza, podemos obtener el área SB en función de la variable NT, que es el número de hilos por milímetro de roscado. Ahora vamos a ver una tabla que nos permite definir este valor de NT, a falta de más información. Y finalmente hay una tercera ecuación que nos permite definir BSA, que es cuando los anclajes se usan con placas de acero apoyadas en un grout, ¿sí? Entonces la resistencia anterior debe multiplicarse por 0,8, ¿sí? Los valores, la expresión anterior. Entonces, esta es una tabla obtenida del American Concrete Institute en función del diámetro del anclaje, en milímetros o en pulgadas, número de hilos por milímetro y área, que podemos utilizar como referencia. En los comentarios se indica que en el arrancamiento por tracción ya sabemos que se forma un cono a 35 grados. En la figura lo que estamos viendo son fallas por corte, donde la fuerza B aplicada sobre el perno tiende a apoyar el perno sobre un cono de hormigón. Entonces este cono es en horizontal. La distancia entre el eje del perno y el borde de la cara del macizo de hormigón es C sub A1. Y nuevamente la extensión del cono, en función de que el cono se desarrolla a 35 grados, así es la hipótesis para las expresiones de diseño, se extiende 1,5 veces C sub A1 a cada lado. Eso es en planta, y a la derecha vemos un corte, ¿sí? Cuando está cercano a la cara del macizo. A sub B C0 es la máxima área proyectada que se aproxima al área de falla del cono, ¿sí? Entonces, la resistencia al arrancamiento del hormigón en anclajes a cortante se define como B sub CB. Es otro tipo de falla que se puede presentar. Hay dos expresiones. La A es para un cortante perpendicular al borde sobre un anclaje individual, y la B es para un cortante igual, perpendicular al borde sobre un grupo de anclajes. Aparece una expresión B sub B, que ya vamos a ver qué es, tres coeficientes que tienen que ver con si el hormigón está fisurado, con la cercanía al borde, con diferentes variables que tratan de adecuar esas condiciones, y un cociente ABC sobre ABC0, donde el primero, el numerador, es el área total proyectada por un grupo de anclajes, y el
denominador es el área máxima proyectada por un solo anclaje, como vimos recién. Abajo, cuando hay grupos de anclaje, aparece un factor adicional. Para la expresión de B sub B, tenemos dos posibilidades, la A o la B, donde se define como B sub B como la resistencia básica al arrancamiento por cortante del hormigón de un anclaje individual en hormigón fisurado. Tiene que ser la menor de A o B. Y hay un comentario, al igual que la capacidad de arrancamiento por tracción, la capacidad de arrancamiento por corte no aumenta con la superficie de falla, que es proporcional a C sub A1 al cuadrado. No aumenta en función de esa relación al cuadrado. En cambio, la resistencia aumenta proporcionalmente a C sub A1 elevado a la potencia 1,5. Por eso aparece así en las expresiones, debido a un efecto de tamaño. La constante 0,6 en la ecuación de resistencia cortante fue determinada a partir de ensayos descritos por el autor que está mencionado, con un fractil del 5% ajustado por fisuración. Entonces, nuevamente acá podemos ver la superficie, que se define como A sub B C0 para un anclaje, cuando no hay efecto de borde, para reemplazar en la expresión anterior, que está definida básicamente en función de la distancia C sub A1 y termina siendo igual a 4,5 veces C sub A1 al cuadrado. Hay otras situaciones en las cuales el anclaje puede estar ubicado cercano a una esquina, con distancias C sub A1 y C sub A2 distintas, ¿sí? Entonces, si el anclaje se posiciona en una esquina en la cual se tienen dos bordes libres, se deberá calcular la resistencia al cortante en la dirección normal a cada borde y tomar la menor de ambas. Este es un ejemplo de dos anclajes ubicados a 75 milímetros de la cara, de ambas caras, y a 200 milímetros entre eje de anclajes. Entonces podemos calcular la profundidad de embebimiento, está definida como H sub B F. Entonces podemos calcular AB0 como 4,5 por 75 al cuadrado y A sub BC, que sería del grupo, como la superficie en rayado que visualizamos abajo en el corte, sería 112,5 por 75 más 200 más 112,5, lo que nos arroja el valor en milímetros cuadrados que vemos a continuación, 43.594. Entonces sería un ejemplo práctico de cómo calcular ambos valores en la expresión. Hay situaciones planteadas en el capítulo que permiten obtener el valor de ABC cuando la sección es muy delgada, por ejemplo, cuando es no tan delgada pero está cercana a uno de los bordes, con diferencias distintas C sub A2 o C sub A1, o cuando hay anclajes que interactúan entre sí, ¿sí? Son entonces distintos casos que el mismo código nos establece los valores de ABC que debemos calcular. Son por lo menos, creo que 6 casos. Acá hay dos situaciones más a analizar, ¿sí? En este caso, anclajes en línea solicitados a corte. Y este es el último de los casos presentados a modo de ejemplo con el cálculo de ABC. Cuando existen varios anclajes y el efecto de la fuerza de corte se aplica con una cierta excentricidad respecto del baricentro de los anclajes, aparece una excentricidad definida como E'B. Entonces hay que afectar la expresión anterior de un coeficiente phi sub SB con la expresión que vemos en 177231, que siempre debe ser menor o igual que 1.
vemos que S sobre 2 es la distancia del eje a cada uno de los anclajes y la fuerza de corte B, por alguna circunstancia, está aplicada a una distancia, no en el eje, sino una distancia E'B del mismo. El factor de modificación para arrancamiento por efecto de borde, phi sub E dB, se define en este artículo, donde hay dos expresiones. La A, si la distancia C sub A2 es mayor que 1,5 veces C sub A1, se puede adoptar 1. En caso que no lo sea, se aplica la expresión B, ¿sí? Teniendo claro qué es C sub A1 y qué es C sub A2. El factor de modificación por arrancamiento por fisuración tiene en cuenta justamente que el hormigón bajo el nivel de carga de servicio puede encontrarse en estado 1 o bien fisurado. Entonces, para el nivel de cargas de servicio, naturalmente. Entonces, para anclajes ubicados en una región donde un elemento de hormigón nos indica un análisis que bajo el nivel de cargas de servicio no hay fisuración, se permite tomar el valor de phi CB igual a 1,4. Por el contrario, cuando el análisis bajo nivel de cargas de servicio, supongamos que hicimos un análisis por elementos finitos, nos indica que si el hormigón está fisurado, debe tomarse la tabla, ¿sí?, que está indicada a continuación. Entonces los valores pueden ser 1,2 o 1. Naturalmente son menores. El caso no fisurado es el caso óptimo. Hay un factor de corrección para arrancamiento por espesor. Entonces, el factor de modificación para anclajes ubicados en un elemento de hormigón donde H sub A es menor que 1,5 de C sub A1, se calcula mediante esta expresión y siempre es mayor o igual que 1. Y acá repetimos la expresión de B sub B, que ya vimos, ¿sí?, donde figuran algunos comentarios sobre el valor de LE que podemos adoptar en la misma, que sería la longitud de apoyo de la carga de anclaje en cortante, que puede ser igual a H sub F o 2 veces de A, siempre con un límite menor que 8 veces de sub A. Entonces, esto ya lo mencioné, paso. Las dos expresiones ya las vimos también. Las recordamos nada más, son a reemplazar en la anterior, ¿sí?, con algunos comentarios. Siempre los comentarios son bastante interesantes para permitirnos interpretar mejor. Y la posibilidad de falla que no hemos evaluado hasta ahora es la resistencia de anclaje en cortante por desprendimiento del hormigón, por cabeceo del anclaje que se produce en la parte trasera del anclaje, como vemos en el dibujo. Cuando el corte va de izquierda a derecha, se produce en la zona izquierda, con un cono de falla a 35 grados aproximadamente. Entonces, hay básicamente una expresión para un solo anclaje. BCP es un coeficiente K sub CP por NCP, o para un grupo de anclajes está el subíndice G. Siempre el subíndice G nos indica que se trata no de un anclaje, sino de grupo de anclajes. Entonces, se indica que de acuerdo con lo establecido en las investigaciones volcadas en el capítulo 17 del Código ASI, la resistencia por cabeceo se supone como 1 o 2 veces la resistencia a la tracción del anclaje, ya sea para un anclaje individual o un grupo de anclajes dependiendo de la profundidad H sub F. Para profundidades menores a 65 milímetros, el valor de la constante K sub Cp que acompaña la ecuación será de 1, mientras que para profundidades mayores o iguales que 65 le corresponderá el valor 2. Esto es lo que indica textualmente el artículo del Código ASI, es lo que acabamos de mencionar anteriormente, K sub Cp 1 o 2. Y acá les recuerdo un caso que vimos de un colapso.
hace relativamente poco tiempo, un par de meses atrás, del patio de comidas de un shopping en Perú, ¿sí? Que desgraciadamente estaba habilitado, una estructura circular conformada por vigas que apoyaban sobre un aro central de acero. Si bien todavía no, yo desconozco los informes de las pericias que definirán el tipo de falla, parecía, y así lo manifestamos en los videos que hicimos, creo que fueron 2, que habría existido una falla primaria, más allá de que cuando colapsa una estructura se suman situaciones, ¿no? Por ejemplo, que el proyectista calculó una sobrecarga de aplicación determinada, que suele ser relativamente ligera para techos cubiertas metálicas, y en este caso en particular se visualizaban en las fotos pesados elementos ornamentales colocados que no se sabe si estaban contemplados en el proyecto original o no, pero igualmente, por el tipo de falla, parecía manifestarse claramente que los anclajes habían fallado, ¿sí? Cuando tuve la oportunidad de escuchar una presentación del ingeniero que hizo el cálculo de la estructura, haciendo un descargo de la misma y presentó una serie de cálculos que habían desarrollado para verificar que el proyecto era correcto, me sorprendió ver que el chequeo de los pernos de anclaje lo hacían exclusivamente a corte. Y cuando observé el detalle que él mismo presentaba de los planos, que es el que vemos a continuación, esta es una viga tipo, creo que eran 16 vigas, vinculada con 4 pernos a una chapa base a una viga o columna de hormigón. No tengo claro, creo que era una viga de hormigón. Por la forma que están vinculados los pernos a la placa y al hormigón, naturalmente va a existir una tendencia a tomar un cierto valor de momento flector, ¿sí? Y por ende, aparte del corte que en la presentación verifica, en teoría, aparecería una tracción y por ende aparecería sobre los pernos más solicitados un efecto de corte más tracción. Y la interacción de corte y tracción reduce la resistencia de la unión. Eso es lo que vamos a ver para cerrar el tema. Esta es la estructura que les comenté. A partir de la falla de uno de los vínculos, se presupone que se desencadenó el colapso progresivo, una estructura con falta de redundancia, y cayó sobre el lugar del patio de comidas que estaba ocupado, ¿sí? Se ven sí que había equipos pesados sobre el mismo. Entonces, este tema lo trata el artículo 17.8, interacción tracción cortante, manifestando que se permite despreciar la interacción entre tracción y cortante si A o B se cumplen. Es decir, NUA es la tracción sobre los pernos mayorada dividido el factor de reducción por N sub N, la tracción nominal del perno, menor o igual que 0,2. O a su vez, B sub UA, el esfuerzo de corte mayorado sobre el perno analizado, sobre el factor de reducción por Bn menor o igual que 0,2. Es decir, que si no consume más del 20% de la resistencia de tracción, la tracción presente, o el corte sobre la resistencia del corte presente, podríamos prescindir de la consideración de la interacción. Si cualquiera de ambos no se cumple, entonces tenemos que hacer la verificación de la ecuación de interacción que se plantea en 17.8.3, n u sub u a sobre phi sub n, nn, perdón, más b sub u a sobre phi bn menor o igual que 1,2.
En los comentarios hay una expresión elevada a una potencia, ¿sí? A un coeficiente que es una potencia, que según los ensayos puede variar entre 1 y 2, ¿sí? La presente recomendación que plantea el código es una ecuación trilineal, ¿sí? Es una simplificación cuando este valor vale 5/3. Es lo que vemos acá en el gráfico. Esta sería la expresión de interacción. Entonces, hasta 0,2 de B sub n o 0,2 de n sub n, no incide el corte sobre la resistencia de tracción ni la tracción sobre el efecto del corte. Para valores mayores hay una pérdida de resistencia asociada con la interacción de ambas solicitaciones y hay que evaluarla para tener en cuenta el grado de seguridad que cuenta la estructura. Y para cerrar el video, ya nos extendimos demasiado, cuando colocamos armaduras en la zona de anclaje de los pernos, se puede producir un efecto favorable naturalmente, que es que, por ejemplo, en el dibujo de arriba, son pernos que están embebidos por adherencia en el hormigón, posinstalados. Cuando tienden a ser extraídos se generan estas isostáticas de fuerzas y tracciones inducidas. Si existen armaduras colocadas ante la misma situación, se genera el esquema de bielitas entre las barras embebidas, los pernos anclados y la armadura presente en el tronco de cono, que tiende a evitar que la barra se salga del hormigón y incrementa la resistencia. Para eso hay que consultar lo que dice el mismo código. Bueno, con esto cerramos. Ya superamos el tiempo que tenía previsto. Gracias.